Para la clase de hoy vamos a continuar con lo que es nuestro sistema de archivo por nombres de instituciones o nombres comerciales. Ya habían visto la primera regla de lo que es este sistema, que era la regla número 6. Esto pertenece al capítulo número 6 del libro de referencia para este curso. Si se fijan, a pesar de que es la primera regla, dice 6 porque el libro cuenta las primeras 5 reglas, eh, las cuenta, aunque no pertenecen a este sistema, sigue guardando una relación entre ellas y las del sistema por nombres de instituciones. Pero para efectos de eh, este sistema van a ser 5 reglas, o sea, del 6 al 10. Ya vieron la número 6, hoy comenzamos discutiendo la 7 y la 8. Cuando tenemos en los nombres de instituciones o en los nombres comerciales números dentro de esos nombres, eso es lo que se va a estar discutiendo en esta regla, comenzando cuando tenemos números escritos en letras, o sea, escritos en palabras. Dice, se consideran como aparecen escritos, o sea, usted no tiene que reescribir el nombre de esa institución de nuevo, el nombre se queda exactamente igual. Como todos los nombres de instituciones, a diferencia de los individuos, aquí usted no tiene que hacer una inversión del nombre. El nombre de una institución se queda de la misma manera como está escrito. O sea, en este caso, usted va a escribir, usted va a utilizar la primera unidad, que aquí la primera unidad es la que equivale a la unidad clave, o sea, es la que determina cuál va a ser el orden que va a ocupar ese nombre. Así que para efectos de las instituciones es más sencillo en ese aspecto porque no tenemos que hacer una codificación del nombre. Simplemente los vamos a dejar exactamente igual. Obviamente hay unas excepciones a la regla donde vamos a tener que hacer una anotación que nos va a servir como una referencia que la van a ver más adelante. Pero en el caso de los nombres que contengan números que se escriban en palabras, o sea, que tenga por ejemplo el número 2 pero escrito en palabras, pues se van a considerar como aparecen escritos. Dice, cuando el número que contenga ese nombre esté escrito en más de una palabra, como es el ejemplo que les presento, 1500, ese número se va a considerar una sola unidad de archivo. O sea, si yo le preguntara cuántas unidades de archivo tiene este nombre, tapicería 1500, usted se va a fijar que tiene 1, 2, 3 inicialmente, pero 1500 representa a un número que se escribe dividiendo dos palabras, en ese caso se van a unir y se va a considerar una sola unidad. Usted lo va a utilizar escrito de la misma manera como aparece originalmente, pero para efectos de unidades de archivo tiene que decirme que tiene solamente dos. Cuando las cifras contienen números arábigos, romanos y ordinales, y antes de decirles la definición les discuto, números arábigos son los números como los conocemos, los números que como nosotros los escribimos para matemáticas, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, los números romanos son letras mayúsculas que tienen un valor asignado y que se utilizan para convertirlos en números de acuerdo a ese valor. Y las letras o números ordinales son números que representan un orden. Primero, segundo, cuarto, quinto, octavo. Esos son los que establecen un orden. Ahora, cuando en el nombre de una institución tenemos números arábigos, romanos u ordinales, se van a considerar una unidad de archivo, o sea, ese número representa una unidad de archivo. Se codifican si ese nombre empieza con ese número, se van a codificar en orden numérico. Importante, si usted tiene nombres de instituciones que comienzan algunos con letras y otros comienzan con números, no los podemos archivar juntos. Vamos a tener una sección para los nombres escritos en palabras completamente y vamos a tener otra sección solamente para los números. Cuando tenemos números arábigos que están seguidos por un guión y después contienen letras, tenemos que saber que esa palabra compuesta, por decirlo así, se va a considerar una sola unidad de archivo. Y pueden hacer referencia a los ejemplos que discutimos ya cuando hablamos de los nombres de individuos, de los nombres y los apellidos compuestos, que si recuerdan, tenían guión
entre dos apellidos o entre dos nombres. Y en ese caso usted no los podía dividir, tenía que considerarlos como una sola unidad. Pues lo mismo ocurre con estos ejemplos donde tiene un número seguido de una palabra. No importa qué palabra sea la que sigue ese número, eso se va a considerar una sola unidad. Y contamos el resto de las unidades normal. Importante, en este ejemplo, lo que va a considerar cuál va a ser el orden va a ser ese número 7. Cuando tenemos números arábigos unidos por un guión y le sigue en vez de palabra otro número, solamente vamos a considerar el primer número para efectos del orden. O sea, en este ejemplo usted tiene 5 y 10 dividido por un guión moderno. Pues en esta institución, cuando usted lo vaya a organizar, usted no lo va a organizar por el 10. Este 10 usted no lo va a utilizar. Usted va a utilizar el 5. Y de acuerdo a ese orden, dentro de la sección numérica, usted va a poder organizarlo. Lo que les había mencionado de que no podíamos mezclar lo que es nombres de instituciones escritos en palabras y nombres de instituciones que comenzaran con números es lo que le voy a explicar ahora. Números que contienen un dígito al principio de un nombre, perdón, se van a organizar en orden numérico. ¿Y qué usted va a hacer? Dentro de esa parte alfabética, imagínese el tarjetero del que yo les hablé, que tiene las divisiones de cada letra y ahí usted va a colocar esos nombres en una tarjeta. Cada institución contiene una tarjeta, por dar un ejemplo. Usted va a hacer una sección aparte que tenga de título 000. La puede hacer antes de comenzar el alfabeto, o sea, antes de la A, o la puede colocar después de la Z, en algún lugar, antes o después del alfabeto. Y ahí usted va a poder organizar todos esos nombres que comiencen con un número. Y dentro de esa sección se van a organizar por orden numérico. O sea, el 7 no puede estar antes que el 2. Cuando tenemos cifras que contengan el símbolo de número, el número que le sigue a la cifra es el que se va a considerar a la hora de poder clasificarlos dentro de ese orden numérico. Si, por ejemplo, yo les diera un símbolo de número, y me perdonan que esto lo estoy haciendo con el mouse, $3, que el nombre de esa institución comience con un símbolo de dólar y 3, pues usted va a utilizar este número 3 para efectos de orden. Eso es lo que usted va a utilizar. No importa si tenga el símbolo de número, se va a considerar como parte de esta sección numérica. Ahora, la regla 8 nos habla de nombres de instituciones que contengan siglas, acrónimos y palabras acuñadas. Tenemos que comenzar definiendo lo que es cada término para que podamos ponernos en perspectiva y podamos entender qué es lo que vamos a encontrar entonces en esos nombres. Una sigla es una abreviatura que se forma utilizando las primeras letras de esos nombres de las instituciones. Por lo general se utiliza para diversas organizaciones, pero importante saber que se utiliza la primera letra de cada componente de ese nombre y se colocan todas en letras mayúsculas. Y le coloco el ejemplo de la ONU. La ONU son las siglas para la Organización de las Naciones Unidas. Cuando tenemos un acrónimo es que escribimos de manera vertical o hacia abajo una palabra y se lee de la misma manera que la palabra a la que está haciendo referencia. Es un tipo de sigla, pero se utiliza su pronunciación del mismo modo que la palabra. Y las palabras acuñadas son estas palabras que se escriben, por decirlo así, de manera incorrecta, pues porque en vez de poner CE en una palabra utilizamos solamente la C. Pues porque la C, la pronunciación se dice de la misma manera que colocando una C y una E. Por dar un ejemplo, una palabra acuñada es cuando ponemos una palabra o una expresión nueva en circulación, o sea, una palabra que no existe, y le damos una difusión mayor, pues porque es el nombre de una compañía, de una organización, y le damos como que una nueva
versión a esa palabra que ya existía, pero que al estar escrita incorrectamente le estamos dando otra difusión. En este slide le coloco un ejemplo de cada uno. Si se fijan, USA son las siglas para decir United States of America. Si se fijan, siempre son en letras mayúsculas y se utiliza la primera letra de los componentes de ese nombre. Por el contrario, les pongo un ejemplo de lo que es un acrónimo. Motivar es la palabra que usted quiera hacer referencia. Pues ponemos hacia abajo y le ponemos un significado a cada una de las letras. Y es lo mismo como se lee hacia el lado, hacia abajo, perdón, como si estuviéramos leyendo lo normal hacia el lado. Y el tercer ejemplo que le coloco es una palabra acuñada, edúcate. Ahí dice edúcate. ¿Por qué? Porque aunque edúcate se supone que se utilice con C y con A, al poner una K y leerlo, lo vamos a leer de la misma manera. Así que esto representa una palabra acuñada. Pues la regla nos dice que cuando tenemos siglas y acrónimos dentro del nombre comercial, esas siglas se consideran una sola unidad de archivo, no importa cuántas letras tenga esa sigla. Tenemos sí, el nombre se va a escribir de la misma manera como aparece, escrito en siglas, pero tenemos que hacer una anotación y esta anotación lo que va a representar es una referencia para nosotros como el personal que está administrando estos nombres de instituciones para saber qué es lo que significa, porque probablemente venga el cliente o vayamos a hacer referencia y nos dicen, no, búscate el expediente. Vamos a utilizar el ejemplo que les presento de AFAMEP. AFAMEP son las siglas para la Asociación de Facturadores Médicos de Puerto Rico. Y a lo mejor vienen y le dicen, busca el expediente de AFAMEP. Y ya tú sabes cómo vas a buscar el expediente de AFAMEP. Pero si por el contrario, tú archivaste ese expediente, no hiciste ninguna anotación y te dicen necesito el expediente de la Asociación de Facturadores Médicos de Puerto Rico. Y cuando vas a tu tarjetero, no importa si es manual o si es electrónico, y vas a hacer referencia, tú dices, caramba, yo no tengo ningún expediente que se llame Asociación de Facturadores Médicos de Puerto Rico, porque ¿dónde estás buscando? Dentro de la A, donde corresponde a la de asociación y no vas a encontrar en ningún lugar de tu tarjetero ninguna institución que se llame así. Pues, ¿qué fue? Que es que aparece como una sigla y como no le hiciste la referencia, pues no vas a poder encontrarlo. Así que es importante que a pesar de que el orden que se va a seguir va a ser este de AFAMEP, importante que usted tiene que dentro de donde usted anote ese nombre en siglas, le haga entre paréntesis la anotación de lo que significa esa sigla. Y más adelante, según vayamos discutiendo más material, usted va a aprender a trabajar con las referencias, o sea, usted va a aprender la manera en cómo usted va a utilizar para si usted lo va a buscar como AFAMEB lo puede encontrar y si lo va a buscar como asociación también lo va a encontrar. Así que eso lo vamos a ver más adelante, pero por el momento eso es lo que eso es lo que usted tiene que trabajar, que le ponga entre paréntesis lo que significa esa sigla. Cuando tenemos palabras acuñadas, que fue, yo les dije que se les daba un significado nuevo a esa palabra utilizando como que acortando o cambiando lo que es esa palabra, pues se van a considerar según aparecen escritas. O sea, no importa lo fea que se vea la palabra, no importa lo alocado que parezca el nombre, usted lo va a utilizar de la misma manera. Pero siempre tenemos que hacer referencia, entre paréntesis, colocar el nombre como se supone que se escriba. Si usted se fija, en este ejemplo, bocados hace referencia a un bocado de comida, porque es un restaurante. Pero bocado no se escribe ni con V, ni con K, ni incluyendo un 2. Pues usted lo va a escribir como aparece en el nombre original y entre paréntesis a modo de referencia le va a poner el restaurante y le pone el término como se supone o como se pronuncia para beneficio suyo como administrador de documentos.